El enfoque de Buda sobre los problemas humanos se resume en que el sufrimiento no es un castigo externo, sino una condición inherente a la existencia que nace de nuestra propia mente y que puede ser completamente erradicada. Siddhartha Gautama no estructuró su filosofía como una religión basada en deidades celestiales, sino como un método psicoterapéutico y práctico para resolver la insatisfacción existencial, dukkha. A continuación se desarrolla un análisis exhaustivo, profundo y extenso, estructurado formalmente con la profundidad equivalente a un ensayo extenso, sobre el diagnóstico, la anatomía, las contradicciones históricas y el método de resolución que Buda legó al mundo para enfrentar los problemas de la vida. Página 1. El diagnóstico universal de la existencia, dukkha. Para comprender cómo Buda aborda los problemas, primero es obligatorio examinar su concepto de dukkha. Traducido comúnmente como sufrimiento, este término sánscrito abarca realidades mucho más sutiles: insatisfacción, incomodidad, vacío, frustración y el roce constante de la mente con la realidad. Buda no divide la vida en momentos puramente felices y momentos problemáticos. Afirma que la experiencia no iluminada es, en su núcleo, estructuralmente problemática debido a tres marcas de la existencia: impermanencia, anicca. Todo lo que nace tiene que morir. Todo lo que se construye se desmorona. El problema humano surge cuando intentamos forzar a las cosas cambiantes a permanecer estáticas. Insustancialidad o no yo, anatta. No existe un núcleo fijo, alma o identidad inmutable dentro de nosotros. Al aferrarnos a un yo ficticio, intentamos defender un castillo de arena contra las olas del tiempo. Frustración intrínseca, dukkha. Incluso las experiencias placenteras contienen el germen del sufrimiento, ya que la mente experimenta ansiedad por el temor a perder dicho placer o aburrimiento. Cuando este se prolonga, el diagnóstico de Buda se aleja del fatalismo. Es una postura analítica equiparable a la de un médico que observa los síntomas de un paciente para determinar la raíz de su patología. Los problemas cotidianos, las deudas, las rupturas amorosas, las crisis políticas o la vejez, son meras ramificaciones de este desajuste estructural básico entre nuestras expectativas de estabilidad y la naturaleza fluida del cosmos. Página 2. El origen de los problemas y las cuatro nobles verdades. El eje central de la doctrina budista para la resolución de conflictos se encuentra en las cuatro nobles verdades, Katha Ariya Sakani, expuestas en el histórico primer sermón de Benares. Este modelo lógico define el problema, aísla la causa, promete una cura y prescribe el tratamiento preciso. La verdad del sufrimiento, dukkha sakha. El sufrimiento existe y es una realidad inevitable del ciclo biológico y psicológico. Buda identificó problemas específicos: el nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, estar atado a lo que uno detesta, estar separado de lo que uno ama y no conseguir lo que uno desea. La verdad del origen del sufrimiento, samudaya sakha. La causa directa de todos nuestros problemas psicológicos es el apego, el anhelo o el deseo ciego, tanha. Este anhelo se manifiesta en tres vertientes destructivas: kama tanha. El deseo por los placeres sensoriales inmediatos, bhava tanha. El ansia de convertirse en algo superior o de inmortalizar el ego, vibhava tanha. El deseo de aniquilación, rechazo o destrucción de lo desagradable. La verdad de la cesación del sufrimiento, nirodha sakha. Los problemas tienen un final definitivo. Si se extingue la llama del deseo irracional y la ignorancia, el sufrimiento cesa de forma absoluta. A este estado de paz inquebrantable, donde se apagan los fuegos del odio, la codicia y la ilusión, se le conoce como nirvana. La verdad del camino, magga sakha. Existe un método práctico y de ingeniería mental para extinguir el sufrimiento: el noble camino octuple. Este sendero evita los extremos del ascetismo severo y del hedonismo vulgar, proponiendo una vía media basada en la ética, la disciplina mental y la sabiduría profunda. Página 3. Los tres venenos de la mente como raíz del conflicto. Para profundizar en la psicología de los problemas según Buda, debemos diseccionar la doctrina de los tres venenos o raíces de lo insano, akusala mula. Toda mala decisión, conflicto interpersonal, guerra o angustia existencial nace de la combinación de estas tres fuerzas inconscientes: ignorancia o ilusión, avidya barra moha. Es la incapacidad fundamental de ver las cosas como realmente son. La mente nublada asume que lo ilusorio es real, que lo impermanente durará para siempre y que el ego es sólido. De la ignorancia brotan los otros dos venenos: apego o codicia, raga. La necesidad compulsiva de poseer, controlar y retener personas, objetos o estatus para intentar rellenar el vacío del ego. El apego genera un miedo constante a la pérdida y una profunda ansiedad, aversión u odio, resa. La resistencia violenta hacia lo que nos desagrada, manifestada en ira, frustración, agresión o resentimiento.
Cuando la realidad no se amolda a nuestros caprichos, reaccionamos atacándola o huyendo de ella de forma neurótica. Cuando una persona enfrenta un problema económico, social o emocional, Buda nos invita a no mirar únicamente las circunstancias externas, sino a rastrear cuál de estos tres venenos está operando en nuestro interior. Al diluir el veneno mediante la introspección, el problema exterior pierde su capacidad de desestabilizar nuestra paz mental interna. Página 4. El método de resolución. El noble camino ótuple. La solución definitiva que Buda propone no se basa en la fe ciega, sino en un entrenamiento integral dividido en tres grandes pilares del comportamiento humano. Pilar de la sabiduría, Pana, visión correcta. Comprender las leyes de la causa y el efecto, karma, y la impermanencia, intención correcta. Mantener pensamientos libres de crueldad, guiados por el desapego y la buena voluntad. Pilar de la conducta ética, Sila, habla correcta. Evitar la mentira, el insulto y el chisme que destruyen los lazos comunitarios. Acción correcta. No matar, no robar, no cometer faltas sexuales. Actuar con integridad y respeto. Sustento correcto. Ejercer oficios que no dañen a otros seres vivos ni corrompan el tejido social. Pilar de la disciplina mental, Samadhi, esfuerzo correcto. Prevenir los estados mentales insanos y cultivar estados mentales benéficos. Atención correcta. Desarrollar una conciencia plena, mindfulness, de la mente, el cuerpo y el entorno. Concentración correcta. Entrenar la mente mediante la meditación profunda para lograr estabilidad emocional. Este camino transforma radicalmente la manera de gestionar las crisis. Ante un conflicto severo, la persona entrenada no reacciona impulsivamente desde el miedo o la rabia. En su lugar, utiliza la atención plena para observar el problema de forma objetiva, analiza las consecuencias éticas de sus actos y toma decisiones equilibradas que corten de raíz la cadena del sufrimiento. Página 5. Problemas históricos, paradojas y el enfoque en el presente. A lo largo de los siglos, tanto la figura de Buda como la institucionalización de sus enseñanzas han enfrentado contradicciones y problemas complejos de carácter filosófico, social e histórico que merecen un examen riguroso. El problema teológico del mal. A diferencia de las religiones abrahámicas, el budismo evita la paradoja de un Dios omnipotente que permite el sufrimiento humano. Buda mantuvo un silencio metafísico ante preguntas abstractas sobre el origen del universo, considerándolas inútiles para la liberación práctica. El mal en el budismo no es una fuerza cósmica maligna, sino el resultado ciego de la ignorancia individual y colectiva actuando a través de la ley del karma. Contradicciones y desafíos políticos históricos. Aunque el mensaje original de Siddhartha Gautama promueve activamente la no violencia absoluta, la compasión universal y el desapego de los bienes materiales, la historia ha mostrado que las instituciones budistas no han sido inmunes a las corrupciones terrenales. Nacionalismo religioso. En diversas épocas y regiones, como en ciertos episodios históricos en Sri Lanka o Myanmar, facciones monásticas han utilizado la identidad budista para justificar discursos de exclusión o conflictos étnicos, contradiciendo el principio fundamental de ahimsa, no violencia. Institucionalización del poder. El crecimiento de grandes monasterios feudales en el Tíbet histórico o en el Japón medieval derivó en ocasiones en luchas dinásticas, acumulación de riquezas y ejércitos de monjes guerreros, alejándose temporalmente de la simplicidad ascética enseñada por Buda. La paradoja del deseo de iluminación. Una de las críticas filosóficas más recurrentes al budismo es su aparente contradicción interna. Si todo deseo causa sufrimiento y debe ser eliminado, ¿no es el deseo de alcanzar el nirvana o la iluminación un deseo en sí mismo que perpetúa el sufrimiento? Los textos clásicos resuelven esta paradoja explicando que el anhelo de liberación funciona como una balsa. Es una herramienta indispensable para cruzar el río turbulento de los problemas diarios, pero una vez que se llega a la otra orilla de la iluminación, la balsa debe ser abandonada por completo para no convertirla en un nuevo objeto de apego. La solución definitiva. El retorno al aquí y ahora. Reales. El presente, el agradecimiento y el contentamiento. Santuti, Buda declaró que el contentamiento es la mayor de las riquezas. Santuti Paramandanam. El contentamiento no es conformismo pasivo, sino la sabia decisión de valorar lo que ya se tiene en lugar de sufrir por lo que falta. Al sintonizar la mente con la abundancia del presente, la queja sistemática desaparece y se abre espacio para una gratitud profunda ante el simple milagro de estar vivos y conscientes.